El 20 de julio se constituye la Junta de Bogotá, que es una de las juntas más conservadoras que se constituyó. Ni siquiera puede decirse que se trató de una junta criolla, porque fue una junta que estuvo presidida por el virrey Amar, virrey español de la Nueva Granada. Pero esta junta tan conservadora es, sin embargo, expresión o componente de un proceso sumamente interesante de creación de juntas, que hace que este proceso de creación de la Junta de Bogotá y sobre todo lo que siguió haya sido uno de los mejores ejemplos, probablemente el mejor, de participación y de protagonismo popular en la pelea por constituir una junta criolla y por deshacerse del poder español. La junta nace de lo mismo que nacieron las otras juntas, es decir, la crisis española en 1808 y toda la abdicación de los reyes y la imposición de José Bonaparte como rey de España y toda esa historia. Los criollos bogotanos, los criollos de Santa Fe de Bogotá, constituyen, por supuesto, una élite bastante conservadora, monárquica, apegada a Fernando VII, apegada a la monarquía, y empiezan a tratar de aprovechar, como hicieron los criollos en otras partes, la crisis española para ver si obtienen mayor poder. Sin cambiar en absoluto ni la estructura monárquica y mucho menos la estructura social de la cual ellos son, como en otras partes, los beneficiarios. Ellos controlan el cabildo, también como ocurre en otras partes, se acercan al virrey Amar, tratando de cuadrar algo con él, pero el virrey, después de jugar un poco, termina apoyándose más bien en la audiencia, que está controlada fundamentalmente por los españoles. Y hasta se habla de una suerte de posibilidad, incluso que parecía bastante seria, de que pudieran ser apresados algunos de estos aristócratas bogotanos. Y entonces ellos organizan la conspiración, y esa conspiración va a girar en torno a un florero, fundamentalmente lo que se suele llamar el florero de Llorente. Organizan la conspiración en este sentido. El 20 de julio de 1810 es viernes, es día de mercado, la plaza mayor de Bogotá está llena de gente, de campesinos, de una multitud, y cerca, allí enfrente, hay una casa de un español de apellido Llorente que se ha hecho famoso por su agresividad contra los criollos. Y tiene un florero que ha sido prestado para algunos actos importantes, y la idea entonces es acercarse a algunos de los criollos a pedirle prestado el florero con la convicción de que Llorente va a decir que no y los va a insultar, y entonces llamar a la gente que está en el mercado a la rebelión contra un español que está insultando a los criollos. Esta es la versión oficial que se da, pero parece que no es cierto. Parece que Llorente, que ya era un hombre viejo y que temía lo que pasaba, lo que podía pasar, más bien lo que les dijo fue que no iba a prestar el florero porque se lo habían dañado muchas veces, pero no insultó a nadie. Sin embargo, los criollos que estaban allí gritaron que Llorente había proferido insultos contra los criollos, llamaron a la gente a rebelarse contra los españoles, y la gente que estaba allí, que la querían utilizar como instrumento, no había ninguna organización popular en ese caso, ni a esos criollos les interesaba el pueblo, la gente empezó a movilizarse. Y empezó a movilizarse porque había descontento contra los españoles, empezó a gritar contra los españoles y empezaron a meterse por las calles cercanas y empezaron también entonces a agredir a los españoles, a asaltar los negocios españoles, gritando prácticamente más contra los ricos que contra los españoles, y como también había ricos criollos, unas horas después ya pasaron de atacar a los ricos españoles y empezaron a atacar también a los ricos criollos. El virrey no sabía qué hacer y no quería reprimir, a pesar de que algunos se lo aconsejaron, y los criollos entonces, a pesar de que algunos de ellos también se habían asustado cuando la población empezó a perseguir también, a algunos de ellos también, los criollos que quedaban se aprovecharon la presencia que todavía había de gente al final de la tarde para aprovechar para organizar una junta que era lo que ellos querían. El jefe de esa idea fue José Acevedo Gómez, que se hizo presentar ante la gente como tribuno del pueblo, y empezó a proponer a esa multitud heterogénea que estaba allí los nombres de los candidatos para la junta, y entre aplausos, pitas y rechiflas, finalmente los nombres que fueron pronunciados allí fueron considerados como integrantes de la junta. Pero resulta que la población que quedaba allí era muy poca, y viendo que se iba a quedar la plaza vacía, el temor de los criollos se incrementó. Sin embargo, en ese momento, ya en la noche, llega entonces una gran multitud, que esta vez no es de campesinos que estaban vendiendo mercancías, sino del pueblo de los barrios de Bogotá. Y ese pueblo de los barrios de Bogotá viene con antorchas y hasta con armas ocultas, encabezado por otro criollo de apellido Carbonell, José María Carbonell,
que está vinculado a las posiciones radicales de Nariño y que defiende una participación popular mucho más radical que la de estos criollos. Ahí hay un forcejeo durante la noche y el virrey termina accediendo, después de detalles que no tengo tiempo de contar, y el hecho es que a pesar de la presión popular no se logra constituir una junta criolla y los criollos conservadores aceptan entonces una junta presidida por el propio virrey. A partir de allí lo que viene es una larga historia de conflicto en que esos barrios populares de Bogotá se van a presentar durante varias semanas, día tras día o con varios días de promedio, a exigir nuevas reivindicaciones y a obligar a esos criollos que no tienen fuerza para reprimirlo y que tampoco se atreven a reprimirlo, a ceder. Y así logran apresar a algunos de los oidores de la audiencia, así logran liberar a algunos de los presos políticos y así logran arrancarle a la Junta la destitución del virrey y de la virreina, que es odiada, y su encarcelamiento. Y finalmente, en una de esas últimas marchas, mientras por otro lado los criollos de derecha están haciendo festividades en honor de Fernando VII, logran entonces que el virrey sea destituido y que el virrey sea expulsado de la Nueva Granada. En cierta forma, esta lucha popular valiente, combativa de varias semanas, que terminó finalmente a mediados de agosto, lo que hizo fue hacerle el trabajo difícil a los conservadores, porque los conservadores no se atrevían a tomar estas medidas radicales y la presión popular fue la que los llevó a hacerlo, cosa que ellos no querían hacer, pero que finalmente los beneficiaba. El hecho es entonces que finalmente se sacudieron al incómodo virrey y se constituyó una junta criolla. Pero al mismo tiempo ellos estaban creando su propia milicia, organizando la milicia que había y con esa milicia reprimieron a los sectores populares y la represión, las protestas encabezadas por Carbonell terminaron justamente con el encarcelamiento del propio Carbonell. La última cosa que quiero decir para terminar este comentario es que la historia oficial colombiana, republicana, manipuladora, como otras historias oficiales, pero quizás la más manipuladora de todas, ha convertido esta fecha del 20 de julio de 1810 en fecha de declaración de la independencia de Colombia. Y eso es una mentira absoluta, porque la junta que se constituyó allí no solo no declaró independencia, sino que estaba presidida por el virrey español monárquico, respaldó a la monarquía y no hay nada que tenga que ver allí ni con república ni con independencia en esa declaración. Realmente ahí no hubo ninguna declaración de independencia. La declaración de independencia se produjo fue después. Y la primera declaración de independencia fue la declaración de Cartagena en la Nueva Granada el 11 de noviembre de 1811. La primera declaración de independencia que se produjo en las colonias españolas fue la de Venezuela, la de Caracas el 5 de julio de 1811 y la independencia de Bogotá prácticamente, la primera se declaró en noviembre de 1811 en Cartagena y después sí hubo una de la Junta Criolla de Nueva Granada y finalmente se conquistó en 1819 cuando Bolívar ganó la batalla de Boyacá.